Estudiantes, aprendices y curiosos de la literatura, ¿cómo les va? Hola de nuevo. En este video nos introduciremos en el fabuloso mundo de las narraciones, para tratar de entender cuáles son las características que debemos tener en cuenta cuando nos referimos a ellas. Es decir, cuáles son los elementos que se identifican dentro de una narración y al mismo tiempo estaremos dilucidando cuáles son los tipos de narraciones que podemos encontrar y analizar. Y ya que estamos hablando de análisis, también diré que nos introduciremos de lleno en el relato realista para, desde allí, conocer algunas particularidades del relato policial. Sin más, comenzamos. La narración. Para comenzar a hablar de la narración, debemos decir primero que desde la antigüedad, desde hace mucho tiempo atrás, cuando aún no existía la escritura, narrar historias era una costumbre entre los hombres. El tiempo ha pasado y hasta el día de hoy sigue siendo una forma de comunicarse, una forma de expresar y algo que los seres humanos, las personas, sienten de buen agrado. Con el tiempo se le agregó la escritura y asimismo con el tiempo el análisis de este tipo de escrituras. Así que vamos a ver dentro de lo que es la narración cuáles son sus elementos más comunes y los tipos de narraciones. Vamos a comenzar por los elementos. Este es el título, la narración, elementos y tipos. Y como dije, comenzamos por los elementos que vamos a ver que son 4. El primero tiene que ver con el lugar donde se desarrollan los hechos, el segundo el tiempo relacionado con su época o con la época, el tercero presentación de los personajes que realizan las acciones y el cuarto elemento el conflicto. Vamos a analizar una por una. Comencemos con el lugar. Tenemos que puede ser abierto o puede ser cerrado. ¿Qué significa esto? El lugar abierto es cuando las acciones, la mayor parte de las acciones, ocurren en las calles de una ciudad, en un bosque, etc. Y el lugar cerrado es cuando las acciones ocurren en una habitación, una casa, un edificio público. Eso determina el lugar de los acontecimientos. En cuanto al tiempo, como dice aquí entre paréntesis, está relacionado más bien con la época, no quiero que lo confundan con el clima. Es decir, son datos que nos aporta la historia, a veces son explícitos y a veces están implícitos. ¿Qué quiere decir cuando están implícitos? Que lo debemos deducir, muchas veces nos damos cuenta, porque se puede identificar a través de indicios de costumbres de la época, por la vestimenta, cuando se los describe, por la forma de hablar, el lenguaje, etc. De esa manera podemos entender en qué tiempo está transcurriendo la historia, en el pasado muy pasado, en el pasado no tan pasado, en el presente o en el futuro. ¿Qué ocurre con los personajes? Vamos a ver que en la mayoría de los relatos los personajes viven aventuras, buscan explicaciones, se desplazan naturalmente o no, son de algún modo en particular o como cualquier otra persona, pero lo más importante es que realizan acciones que los convierten en protagonistas. Muchas historias van a tener un protagonista, a veces más de uno, no es lo usual, pero generalmente las historias también van a tener personajes que acompañan al protagonista, que interactúan con él. Estos personajes se llaman secundarios. Ven que entre paréntesis el primero dice siempre, el segundo casi siempre. Esto quiere decir que una historia, para poder ser una historia, tiene que tener al menos un protagonista. El secundario puede no estar, pero el protagonista tiene que estar. Ahora bien, la historia, cuanto más personajes secundarios tiene, la va a hacer más atractiva, obviamente. No quiere decir esto que las historias que tienen un solo protagonista no lo sean, pero le da mucho más color, por decirlo de una manera, cuando hay personajes secundarios. Hay otro tipo de personajes, que son los terciarios, los vamos a poner aquí, y estos aparecen a veces. ¿Cuáles son los personajes terciarios? No interactúan con el protagonista, son los que se nombran ocasionalmente y a veces están, a veces no, también sirve para darle ciertos matices a la historia. Las novelas generalmente cuentan con los tres. Los cuentos generalmente cuentan con protagonistas y secundarios. Algunos también meten a los terciarios. ¿Qué embarca todo esto que estuvimos poniendo hasta aquí? A todo esto se le llama el marco de la historia. Lugar, tiempo y presentación de los personajes que realizan las acciones
nos va a identificar el marco de la historia. Bien, uno que va afuera, que es el conflicto, no es parte del marco de la historia porque está dentro de la historia. Es decir, es lo que ocurre después de la introducción, después del marco, cuando se presentan los personajes, el lugar y el tiempo. ¿Qué es el conflicto? Para que se entienda, en toda historia hay personajes y hay un personaje principal siempre, y este personaje se va a proponer alcanzar un objetivo, como llegar a un lugar, descubrir un secreto, encontrar algo o a alguien, etc. Y para conseguir ese objetivo debe enfrentar ciertos obstáculos. Se llama conflicto o complicación a cada obstáculo o problema que deben superar los personajes. Cuando encuentran la solución, el conflicto se resuelve. Así que aquí ponemos entonces, en forma resumida, el conflicto es la complicación, obstáculo o problema que deben superar los personajes. Y aquí tenemos los elementos principales entonces de la narración. Repito, lugar, tiempo, presentación de los personajes, que es el marco de la historia, y el conflicto. Pero también en el título dice tipos, es decir, tipos de narraciones. ¿Y cómo vamos a identificar los tipos de narraciones? Según las características de los conflictos de los personajes y del marco de la historia, se pueden establecer los distintos tipos de relatos. Esta es la base de toda narración, lo que vamos a ver. A veces pueden producirse algunas mixturas o presentarse de una manera y terminar de otra. Ahora voy a explicar mejor. Empezamos entonces con los tipos de narraciones o relatos. Vamos a ver el primero, se llama realista. Tenemos también la narración maravillosa o relato maravilloso y por último el relato fantástico o narración fantástica. Vamos a ver uno por uno. Realista, como dije antes, las acciones son verosímiles, es decir, creíbles y posibles en el mundo real y están ambientadas en la vida cotidiana, contemporánea o del pasado. Cuando se dice verosímil y está entre comas, es decir, creíbles y posibles en el mundo real, quiere decir que eso es lo verosímil, lo que es creíble. ¿Y por qué se aclara esto? Porque estas historias, en el 95% de los casos, son producto de la imaginación del autor. Y digo el 95% de los casos porque hace poco comenzó un nuevo tipo de narración dentro de lo realista que se conoce como no ficción. Resulta que después los autores sobre todo Truman Capote, que fue uno de los primeros, ha declarado que en realidad tuvo que agregar algunas cuestiones ficticias para hacer la lectura más literaria, digamos, para hacerla más entretenida. Así que ya no es todo real. Vamos a los maravillosos. Las acciones suceden en un ámbito donde rigen otras normas o leyes distintas de las del mundo real. Esto se entiende si se imaginan, por ejemplo, historias de príncipes, princesas, hechizos, caballeros misteriosos con espadas mágicas, hechiceros, magos, dragones, brujas, todo dentro de ese mismo mundo con sus propias leyes que no tienen nada que ver a las del mundo real. En el ejemplo anterior, que me olvidé de mencionar en lo realista, lo más clásico es el relato policial, pero también están las historias de amor, los romances, puede haber una historia de aventura que sea realista, puede estar exagerada pero sigue siendo realista, y aquí, como dije, lo que impera es la magia, la hechicería, los duendes, las hadas, en un mundo que es aceptado como algo real en ese mundo, no para la realidad que nosotros vivimos. Y por último tenemos las narraciones fantásticas o los relatos fantásticos. Allí las acciones resultan cotidianas, comunes y naturales hasta que sucede un hecho inexplicable. Por ejemplo, piensen en que una mañana cualquiera ustedes se van a levantar de la cama y cuando se despiertan se dan cuenta que son una cucaracha gigante. El resto sigue siendo normal, menos ustedes. ¿Qué ocurre? Se transforma en una narración fantástica. Esto lo digo si están escribiendo una historia, no que pase en la vida real, ¿verdad? ¿Cuáles son las más comunes? Las de terror, las de ciencia ficción, por ejemplo los superhéroes, por ejemplo Frankenstein es ciencia ficción con algo de terror, Drácula es también un vampiro, lo termina siendo un relato fantástico. Bueno, y de los más antiguos podríamos nombrar a Cenicienta, que gracias a su hada madrina y un hechizo, ella puede resolver una situación que la tiene en muy mal llevar. Y solo a ella le ocurre eso, por lo tanto es un relato fantástico o una narración fantástica.
Ahora bien, de todo esto que hemos visto nos vamos a introducir en lo realista, que es lo que vamos a trabajar en estas siguientes clases, y dentro de lo realista vamos a trabajar el relato policial. Por lo tanto, pasamos a la siguiente diapositiva. Como dijimos anteriormente, la narración realista va a ser lo que estudiaremos en estas clases y dentro de ella el relato policial. Vamos a intentar entender qué es esto del relato policial. En el relato policial, mejor dicho, el conflicto está relacionado con la intriga. Entonces, tenemos una característica particular de este relato que tiene que ver con la intriga de la historia, es decir, el misterio que hay que resolver. ¿Y para qué está esto en el relato policial? Bueno, porque esto contribuye a provocar el clima de suspenso, ayuda a provocar el clima de suspenso que mantiene el interés de los lectores hasta el final de la historia, donde uno quiere averiguar quién es el culpable de todos los sospechosos que se van presentando alrededor de la historia. Una aclaración más con respecto a este tipo de relatos. Existen dos tipos fundamentales. Está primero el detectivesco, también conocido como de enigma, y de este que vamos a decir que está centrado en la figura de un detective que debe resolver un enigma. El detective suele ser un personaje solitario, tipo Sherlock Holmes o Poirot, que trabaja por placer, analiza indicios y gracias a sus deducciones logra resolver el caso. Lo vemos entonces, lo ponemos resumidamente, centrado en la figura de un detective que debe resolver un enigma. Aquí el detective analiza indicios y gracias a sus deducciones resuelve un caso. El segundo tipo de relato policial, de los fundamentales, es el policial negro. Les llamo fundamentales porque a veces puede haber cierta mixtura entre los dos. Vamos a tratar de entender esto del policial negro, que es diferente del detectivesco. Pone la acción en primer plano. Ya no interesa cómo piensa el detective, que no es un aficionado, sino un profesional que trabaja por dinero. Lo que importa es la capacidad de acción del investigador para perseguir a los criminales. Lo ponemos resumidamente y lo vuelvo a leer. Pone la acción en primer plano. Aquí lo que importa es la capacidad de acción del investigador para perseguir a los criminales. Como dije anteriormente, los ejemplos del detectivesco son bastante conocidos porque son clásicos. Sherlock Holmes es uno. En cambio, en el policial negro tenemos que tener en cuenta un detective que debe enfrentarse a los criminales prácticamente a través de la violencia, no le queda otra, y también muchas veces sucede en estas historias que sus compañeros son corruptos, aceptan sobornos, o los jueces aceptan sobornos, los fiscales, y el tipo está más solo que perro malo, pero debe resolver el problema lleno de violencia casi siempre en las calles, no en una habitación como puede ocurrir con Sherlock Holmes o las famosas historias de Hitchcock, que también tienen que ver con muchas veces el detectivesco, aunque Hitchcock también ha utilizado otras tantas veces el policial negro y muchas veces ha hecho mixturas. Por eso les digo que lo fundamental es esto, detectivesco y policial negro. Nuestro interés en los que nos vamos a abocar en estas clases tiene que ver con el policial detectivesco, por lo cual vamos a pintar un panorama con sus características. El relato policial detectivesco, características. Y vamos a ver una por una. Me pasé. No importa, comenzamos con la estructura. Habitualmente es un relato que se hace al revés de la narrativa tradicional. Al comienzo se presenta el enigma que debe ser resuelto al final. Voy a agregar que además de que se hace al revés de la narrativa tradicional, que es introducción, nudo y desenlace. ¿Por qué introducción, nudo y desenlace? Porque se presentan los personajes, aparece un conflicto, mientras se resuelve el conflicto está el nudo o el desarrollo, y cuando se resuelve el conflicto llegamos al desenlace. ¿Qué pasa en el policial? Comienza por el final, ya hay un crimen, un asesinato, un robo, lo que fuere, un crimen. Y el policía, el detective, debe ir buscando indicios, es decir, muchas veces ir para atrás en cuanto a la investigación, para poder resolver el futuro. Es decir, aquí muchas veces el tiempo para aclarar el misterio procede en dos sentidos. Mientras avanza la investigación, es decir, va hacia el futuro, se va revelando el enigma que quedó en el pasado. Entonces, empieza con el desenlace, luego viene el desarrollo y por último vamos a tener la presentación del criminal. Va a ser resuelto el enigma en este tipo de policiales y sabemos que de todos los sospechosos que fueron apareciendo, quién es el culpable. Por eso se dice
que generalmente va al revés de la narrativa tradicional. Ahora vamos con el ambiente. El ambiente, como dijimos, tiene que ver con el lugar, que puede ser abierto y cerrado. Aquí, además, debemos agregar que por lo general el policial es urbano y que en la actualidad la violencia se desata en las calles ante la sorpresa o indiferencia de los posibles testigos, a diferencia de los clásicos donde la gente era más comprometida y por lo tanto, muchas veces las historias van paralelas al accionar y la forma de pensar y la actitud de la gente de esa época. Lo que tengo que agregar es que hay policiales rurales, es decir, que ocurren en el campo, de crímenes que ocurren en el campo. Aquí hay historias muy leídas, que son Don Frutos Gómez, comisario del pueblo, de un autor argentino, y es un comisario que trabaja en el campo y resuelve enigmas a los Sherlock Holmes, pero en el campo, ¿se entiende? No ocurre en la ciudad, que es generalmente el ambiente del policial, y esto sucede así porque estos policiales casi todos nacieron en Europa, en las calles de Londres, muchos de ellos, y todo ocurría en la ciudad. Después esto se fue ampliando porque el mundo se fue ampliando también y las cosas y los crímenes también se fueron ampliando, ya no solo ocurren en la ciudad. Bien, vamos a otra característica, la trama. La acción brinda el mayor suspenso, deja siempre un hilo o eslabón por resolver, con rigor deductivo, el investigador y el lector desentrañan el enigma, al reunir esos hilos en el desenlace. Para la solución del enigma se desecha todo elemento sobrenatural o inexplicable. Es un relato hecho para que el lector participe en desentrañar el misterio, ingresa en el mismo como un investigador más. Y esto es el hilo conductor de este tipo de historias. El que los lee y al que les gusta este tipo de historias, les gusta precisamente porque se siente que él también está investigando. Eso por un lado. Por eso, está lleno de suspenso, ¿no? Por el otro, lo de lo sobrenatural, lo voy a explicar porque a lo mejor no se entiende. Muchas de estas historias, sobre todo las de Sherlock Holmes, aparece un hecho en donde aparentemente lo que ocurrió tiene que ver o con brujería o con un monstruo o con un vampiro, por ejemplo. Y Sherlock Holmes va a decir que antes de entrar a creer en esas cuestiones, uno tiene que desechar todo tipo de explicación lógica. Y cuando no quede más explicación lógica, entonces podemos empezar a creer que fue algo sobrenatural. Y en todas sus historias Sherlock Holmes tiene razón porque termina descubriendo que fue una teatralización del asesino para hacer creer ciertas cosas. Si no lo entienden bien, piensen en Scooby-Doo, donde todos los crímenes son hechos por personas que se disfrazan, generan una teatralización para hacer creer a la gente que es otra cosa. Es más o menos parecido, Scooby-Doo es mucho más sencillo, pero para que lo tengan como ejemplo. Vamos a una característica más. Personajes. Se presentan en una perspectiva antitética. Recuerden que estamos hablando del detectivesco. En el policial negro esto no pasa. En el policial negro no está muy claro quiénes son los buenos y los malos, hasta el final de la historia. Aquí sí. Aquí tenemos el policía, el detective, el inspector, y por el otro lado el asesino, el espía y el ladrón. Es decir, los buenos y los malos. Por lo general tienen caracteres bien definidos y no evolucionan a lo largo del relato. Esto quiere decir que Sherlock Holmes nunca va a ser malo, es decir, en todas sus historias y en cualquiera que estemos leyendo siempre va a ser un detective correcto, honesto y nunca va a caer a cruzar la línea para el otro lado, en ningún momento. Y por el otro lado Moriarty, que es el archienemigo, la némesis de Sherlock Holmes, nunca va a ser bueno. En todas sus historias siempre se las ingenia para generar daño porque es su característica. Y las historias policiales detectivescas clásicas tienen esa performance. Los buenos, siempre buenos, los malos, siempre malos. Con esto, estimados, hemos llegado a un pequeño conjunto de datos que nos van a servir para entender mejor las características no solo de los relatos policiales, detectivesco y policial negro, sobre todo el detectivesco, sino también para entender mejor los tipos de relatos entre lo maravilloso, lo realista y lo fantástico. En el próximo video que tenga que ver con esta temática, la consigna será prestar atención a una especie de audiolibro en el cual se expondrá un relato policial y desde allí trataremos de hacer los análisis correspondientes.
Con lo que respecta al tema de hoy, lo damos por terminado. Recuerden que si tienen algunas dudas, pueden hacerlas saber a través de los comentarios que están abajo, y al mismo tiempo, si necesitan o creen importante tener todos los videos al día a medida que se van bajando, van al botón de abajo, suscríbete, aprietan la campanita y automáticamente cada vez que se baje un nuevo video serán notificados. Al mismo tiempo, les sugiero que si tienen dudas que tengan que ver con temas anteriores, que están relacionados con literatura y sobre todo con las narraciones, pueden ir a la pestaña que está aquí arriba, cliquean ahí y desde allí tendrán acceso al curso completo con todos los videos tutoriales que se han emitido en este canal. Por lo pronto nada más, solo me resta decirles que sean felices, lean un libro y hasta pronto.